Hola, bienvenidos. Compromiso Salud. Gracias por estar una semana más con nosotros. Infarto agudo de miocardio. Ese será el programa central del día de hoy. Van a ver ustedes que las consecuencias pueden ser muy graves, pero la prevención puede llevar a que no tengamos que pasar por ese trance. Hoy el doctor Eduardo Bianco juega como locatario porque es hace muchísimos años su especialidad. Bienvenido, doctor. Sí, Miguel, este es uno de los temas que más frecuentemente he enfrentado yo a lo largo de mi vida profesional, tanto en la internación, en el lugar donde yo trabajo, como en las ambulancias, asistiendo a pacientes con este problema de infarto agudo de miocardio. Aquí el tiempo es vida porque es músculo cardíaco. Debemos actuar inmediatamente. Por eso es importante este tema y queremos compartirlo con ustedes. Necesitamos que ustedes conozcan cuáles son los síntomas, cómo reaccionar precozmente y cuál es el tratamiento más adecuado para disminuir el riesgo de sufrir accidentes graves por esta causa. Con el doctor Eduardo Bianco, un cardiólogo, con otro especialista, vamos a recorrer además seguramente la evolución técnica y científica. Una cosa era atender a un paciente en la década del 60, del 70, incluso del 80 y del 90, y otra es la tecnología que tenemos hoy. A veces disponible en lugares como Montevideo, a veces no tan disponible en otros puntos del país. Con este informe que sigue, presentamos el programa de hoy. El infarto agudo de miocardio, por su frecuencia y su elevada mortalidad, es una de las enfermedades cardiovasculares más importantes. El miocardio, o músculo cardíaco, necesita oxígeno para realizar su actividad. En determinadas circunstancias, el aporte de oxígeno puede verse interrumpido debido a la obstrucción de una arteria coronaria, provocando la muerte de células cardíacas. A dicho proceso se lo conoce como infarto agudo de miocardio. Se trata de una urgencia médica que requiere asistencia inmediata, de lo contrario aumenta cada vez más el riesgo de muerte y de discapacidad. En Uruguay ingresan a sanatorios y hospitales entre 150 y 200 personas al mes debido a un infarto agudo de miocardio. Por ello, es necesario conocer cuáles son sus síntomas, cómo se produce y cómo debe tratarse. Para estar saludable, es necesario estar informado. El deber es nuestro compromiso salud. Me quedo con lo último que decía este informe, ¿no? Lo que vale la información. Y me parece, doctor, y de repente su experiencia clínica ratifica o no lo que yo estoy diciendo, hay palabras que los que no somos médicos le tememos muchísimo. Ya hemos hablado mucho de cáncer. Pero infarto también genera, bueno, también hicimos un programa con las consecuencias. Sin embargo, creo que vamos a recorrer un programa donde vamos a ver que obviamente prevenir es mejor que curar, pero que tampoco las consecuencias, si esto se trata a tiempo, como lo decía el informe, como lo decía usted antes, no estamos hablando de una prevalencia como décadas atrás de una muerte segura tras una consecuencia de este tipo. La mortalidad ha disminuido, el tratamiento ha cambiado enormemente y sigue cambiando en las últimas décadas. Lo hemos asistido a ese cambio y lo que queremos en este momento con el programa es que la persona sepa, entienda los síntomas y consulte precozmente, porque como decía el informe, la obstrucción arterial, que es la causa del infarto, y es un concepto que vamos a reiterar a lo largo del programa, y su desobstrucción en la medida de lo posible, es lo que cambia el pronóstico y la evolución de esta enfermedad. ¿Cómo se hacen esos procedimientos? Bueno, es algo que vamos a mostrar en el programa de hoy. Técnicamente lo que se va a mostrar es fácilmente mirable, porque si me van a mostrar un corazón abierto, yo no voy. No. Lo que vamos a mostrar es el monitor que ve el profesional que está haciendo determinado tipo de trabajo, una desobstrucción, una angioplastia, un cateterismo, bueno, la colocación de un stent. Se va a ver a través de imágenes fijas o a través de el monitor, o sea que es fácilmente visible, pero para que veamos la magnitud de lo que se hace. Les quiero dar las vías de comunicación antes de ir a la primera pausa, y nuestro Twitter es @saludcompromiso,
Y nuestro correo electrónico donde pueden dejarnos sugerencias, comentarios es compromisosaludui@gmail.com. Primera pausa, doctor, y venimos con la presentación de otro informe para ir avanzando en el tema de hoy. Recuerden que Grenca pone a su disposición la línea gratuita 0800 81 89. Afiliate a Grenca, Grenca, la salud a tu alcance. Seguimos en tema, doctor Bianco. Comencemos entonces con infarto agudo de miocardio. Primero, Miguel, aclarar qué es un infarto en general. El infarto es la resultante de la obstrucción de una arteria y la consecuente pérdida de vida de un sector de células, a eso se llama necrosis de la célula, de cualquier órgano. El infarto puede ocurrir en el corazón, en el cerebro, en el intestino, en cualquier lugar donde haya arteria y se pueda obstruir, podemos tener un infarto. En el caso del corazón, infarto agudo de miocardio. Agudo por diferencia de crónico. La resultante crónica de una obstrucción de una arteria es una cicatriz que se puede ver en un electrocardiograma o ver en un ecocardiograma, y eso es un infarto crónico. Cuando el individuo está con un cuadro clínico que vamos a analizar, se llama infarto agudo. El corazón está irrigado, o sea, recibe sangre por las primeras arterias que salen de la principal arteria del corazón, que es la aorta. Y esas arterias son las arterias coronarias, que básicamente son dos, una izquierda y una derecha. La izquierda tiene un segmento inicial llamado tronco que da dos arterias, la descendente anterior que da la circulación a la parte anterior del corazón y otra llamada circunfleja que da la vuelta al corazón. Con este sistema, que en realidad son tres arterias, se le da sangre a todo el músculo cardíaco. Cuando por depósito de placa más agregado de un coágulo, y esto lo vamos a volver a repetir, se obstruye una arteria e impide el flujo, la zona correspondiente a esa arteria, la zona que depende de su nutrición arterial, de la llegada de sangre, de oxígeno, pierde la vitalidad y, como vamos a ver, hay parte de ella que entra en necrosis o infarto de corazón. ¿Cómo evoluciona la placa de grasa que produce el infarto agudo de miocardio o la obstrucción arterial que lleva al infarto agudo de miocardio? A los 10 o 20 años tenemos esta es la parte interna del vaso sanguíneo, con la capa interna o endotelio, y a medida que pasa el tiempo comienza a depositarse grasa por debajo en la pared de ese endotelio, que va creciendo a lo largo de las décadas y va disminuyendo la luz arterial. Esto puede ser así o a veces crece, como vamos a ver luego, en el interior de la pared arterial. Vamos a un video a explicar este mecanismo en mayor profundidad. Como explicábamos, tenemos aquí el corazón y en la superficie las arterias coronarias, pero aquí está la sangre circulando con los elementos formes, las plaquetas, que pasan por el interior de la sangre. La sangre fluye naturalmente cuando no hay obstrucciones, pero aquí está la placa creciendo en el interior de la pared y va protruyendo hacia la luz arterial y va dificultando la circulación, como podemos ver. En determinado momento esa placa crece de golpe y las plaquetas se unen y forman un coágulo que termina obstruyendo la luz arterial y provocando el infarto agudo de miocardio. Esa es una forma. O sea, la producción de la plaqueta
de la placa de ateroma, perdón, la ruptura de esa placa de ateroma que facilita el contacto de esa grasa con lo que está circulando en la sangre, y eso facilita o promueve la agregación de las plaquetas y el infarto agudo de miocardio. Más adelante vamos a ver, seguramente cuando esté nuestro invitado central, cómo se trabaja hoy técnica y científicamente para superar esa obstrucción. Exactamente. Y la obstrucción de la arteria, aquí es la representación de un corte del corazón, esto es la pared muscular cardíaca, y aquí está la arteria, puede ser completa. Y cuando la obstrucción es completa, la circulación afecta el grueso, íntegramente la pared muscular cardíaca, y provoca un infarto completo, también llamado transmural. Pero cuando la oclusión es incompleta, o sea que todavía sigue persistiendo algo de flujo sanguíneo que mantiene cierto nivel de vitalidad, el infarto no afecta toda la pared muscular, sino parte, y eso es un infarto incompleto o no transmural. Y aquí está representado las distintas zonas donde va ocurriendo el infarto. En la zona central, que es la que aparece, digamos, cuando pasan horas del infarto agudo de miocardio, es la zona donde se pierde el músculo cardíaco, donde mueren las células, que se llama necrosis. Inicialmente lo que se observa es una zona en riesgo, zona de lesión, que si destapamos la arteria precozmente, el tamaño de la necrosis puede ser mínimo. A medida que pasa el tiempo y no se destruye la arteria, la necrosis aumenta y la lesión disminuye. En la periferia de la zona afectada está la zona donde tiene, digamos, menos daño ese músculo cardíaco, y es la zona con isquemia. Y eso se traduce al electrocardiograma, y lo vamos a insistir posteriormente, con distintas imágenes. La zona de lesión aumenta el segmento medio llamado ST. La zona de necrosis da lo que se llama una onda Q, y la zona de isquemia una inversión de la tercera onda del electrocardiograma, que se llama onda T. Yo sé que esto no es para usted, señor, no es para usted, señora, pero usted lo va a escuchar mucho si tiene la desgracia de sufrir un evento de esta naturaleza. Hay 9 factores que explican el 90% de los casos de infarto agudo de miocardio: tabaco, hipertensión, alteración de los lípidos sanguíneos, aumento de la grasa abdominal, diabetes, la carencia de ingesta de frutas o la inadecuada ingesta de frutas y verduras, la toma de alcohol, la ausencia de actividad física y factores psicosociales explican la mayoría de los infartos. Por lo tanto, esto es un factor de prevención. Y por último, queríamos mostrar qué pasó en Uruguay. Esto ya lo hemos mostrado, pero creo que vale la pena repetirlo. Desde la prohibición de fumar en espacios cerrados, en 1 de marzo del 2006, teníamos una evolución con un número de infarto agudo de miocardio, y de un momento a otro, en el mes de marzo del 2006, se produce un escalón, un descenso del orden del 22%, que se mantuvo hasta el año 2010 por la no exposición al humo del tabaco. Esto es entonces la introducción, para luego pasar con nuestro invitado a hablar de cómo se diagnostica y cómo se trata el infarto agudo de miocardio. Gracias, doctor. Hacemos una pausa y venimos con nuestro invitado central de hoy. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Les quiero hablar de Aliviol Sport, que tiene una solución para cada dolor. Recuerden que ustedes pueden conocer más en facebook.com/aliviolsport y participar de sorteos y promociones en la web. Nosotros les recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia. Aliviol Sport y chau, dolores. Doctor Eduardo Bianco, con la entrevista central de hoy seguimos en tema. Exactamente. Con un tema que, bueno,
me llega mucho a mí y le va a llegar mucho a la gente también, le está llegando mucho a la gente también. Es así. Hoy usted está en su juego, ¿no? Bueno, obviamente en su especialización, su profesión y sus miles de horas con estos casos. Exactamente. Le voy a pedir a nuestro señor director, y lo vamos a ver todos, y también nuestro invitado, que ya lo vamos a presentar después de esto. Esto que vamos a presentar a continuación es un caso concreto, después nos vamos a parar, se van a parar ustedes que son los profesionales en otro, pero este testimonio nos acerca al tema de hoy. Para ponerle cara a un problema de salud. Iba a buscar el pase de año de mi nieta para anotarla en la escuela junto con mi hija. Fui a la guardería donde estaba el director, le pedí el pase, me dijo que estaba en la escuela nueva. Cuando iba caminando hacia la escuela nueva, me vino como que el corazón se me subía a la garganta y no podía avanzar. Entonces me senté en un muro, primeramente lo que hice, traté de respirar hondo, pero nada. Llegué a la escuela nueva y bueno, me hicieron sentar y ahí me empezó un dolor en el pecho impresionante, en el pecho, en esta parte de acá, y como que me agarraba hasta arriba, como que si el corazón me quisiera salir por la boca, digamos, que no me dejaba respirar. ¿Tá? Con ese dolor llegué a la escuela y bueno, ahí me senté y me daban un vaso de agua pensando que podría ser de la caminata, ¿no? Como yo camino un poco ligero, pero no. Ahí fue cada vez más grande el dolor, cada vez se me iba prolongando más. Y bueno, me hicieron el cateterismo y ahí me dio que tenía 2 arterias tapadas. Bueno, una me la destaparon y la otra, un 70% la tengo tapada. Bueno, yo tengo el colesterol alto, que me trato por el colesterol, y fumadora no soy, pero sí en mi trabajo fumaba. Era un ambiente muy chico, con 18 personas, todos fumando. Estoy tomando varias medicaciones porque yo ya había tenido anteriormente, no lo mismo, pero algo un poco similar. Bien, ¿con cuántos casos así se habrá encontrado, obviamente? Sí, esto es algo frecuente, con sus distintas variantes. Bueno, esto era un caso que es representativo, pero queremos abordar con nuestro invitado de hoy un caso en especial para ir avanzando en cómo se diagnostica y cómo se trata y cómo se previene la reaparición de un nuevo problema de obstrucción coronaria o infarto agudo de miocardio. Presentamos a nuestro invitado de hoy. Lo presentamos. Tenemos el gusto de tener hoy en el estudio al doctor Gustavo Juncker, que es cardiólogo clínico, es médico internista y fue el presidente del último Congreso Uruguayo de Cardiología organizado por la Sociedad Uruguaya de Cardiología en diciembre pasado. Bienvenido, doctor Juncker. Gracias por la invitación. Bueno, doctor Juncker, Gustavo, vamos a decirle porque nos tenemos ya una confianza de años. Queremos charlar contigo para que nuestra teleaudiencia entienda más cómo un cardiólogo va avanzando en su diagnóstico y toma las decisiones para definir cuál es el tratamiento adecuado, en este caso en el problema de infarto agudo de miocardio. Quiero plantearte, como hacemos siempre en medicina, un caso clínico y a partir de allí ir viendo cuál es tu primera aproximación diagnóstica, cuáles son los elementos diagnósticos complementarios que tú necesitarías para avanzar y confirmar el diagnóstico y tomar una decisión. Vamos al caso entonces. Se trata de un varón de 56 años, fumador de 15 cigarrillos por día, con hipercolesterolemia, o sea, aumento del colesterol en la sangre, que suspendió recientemente la medicación porque tenía temor a los efectos secundarios. No tiene antecedentes previos de dolores en el pecho ni de problemas cardíacos. Estando previamente bien, o sea, en aparente buen estado de salud, a las 13:30 del día de hoy. Es importante porque vamos a ver, le digo a la gente, una relación del tiempo, que el tiempo además es, en este caso, literalmente vital. Exactamente.
tal cual tú lo decís. 13:30 a las 13:30 comienza, después de comer, con un dolor en el medio del pecho de carácter opresivo, como una garra lo describen algunos, o como algo una plancha en el pecho, que se irradia entre las escápulas, entre los hombros y a brazo izquierdo, y que se acompaña de un mareo y una discreta o ligera sudoración. Él espontáneamente toma una aspirina para calmar ese dolor, pero como sigue, se traslada por sus propios medios a la puerta de una emergencia donde llega a las 14:50. Doctor Juncker, ¿cuáles son sus primeras apreciaciones al respecto de este paciente? Es una presentación muy típica. Lamentablemente no todos se presentan de esta manera, ni tan rápidamente como hizo este señor. Pero claro, la historia con los antecedentes que son muy pesados, el hecho de ser un fumador, el hecho de ser un hipercolesterolémico previo, con cualquier molestia, digamos, de la línea supraumbilical hacia arriba, a uno necesariamente lo tiene que obligar a pensar, o por lo menos tratar de descartar lo más grave de las cosas que más compromiso vital inmediato pueden tener, entre las cuales está el infarto agudo de miocardio. Eso es obvio. Hay que descartar otras cosas, indudablemente, pero en un hombre, por ser hombre, que ya eso genera mayor incidencia de enfermedad coronaria, tener los antecedentes de ser fumador y con el otro factor de riesgo que tiene asociado a la hipercolesterolemia, cualquier dolor en el pecho inmediatamente obliga a la conducta más rápida que en general guía la conducta inicial de tratamiento, que es hacer un electrocardiograma. Muy bien, entonces vamos al electrocardiograma. Y vamos a mostrar un electrocardiograma que se había hecho de control 3 meses antes y el electrocardiograma actual. Sobre la izquierda, 3 meses antes y el electrocardiograma actual. Y ahora entonces, doctor Juncker. Me siento realizado, les digo a los dos que son cardiólogos, ¿no? Es decir, para tratar de por primera vez en mi vida, como ciudadano común y como periodista, tratar de entender algo. Perfecto. No, claro, es muy difícil explicarle a la gente que no está entrenada en esto los datos que aportan los electrocardiogramas, pero básicamente el de la izquierda es un electro que no tiene mayores alteraciones, no tiene nada relevante, y el electrocardiograma de la derecha es muy contundente en lo que tiene el enfermo. Tiene una imagen muy típica de un infarto de la región anterior o anterolateral, que es un infarto que lleva poco rato de evolución por la gran alteración que hay del supradesnivel del CT. Y con esta imagen, claramente la conducta es una sola. Esto, en este contexto clínico, pocas dudas puedo ofrecer lo que hay que hacer. Esto hay que repermeabilizar la arteria. Tiene una arteria ocluida y lo que hay que hacer es directamente repermeabilizarla. Acá no hay que esperar más exámenes. ¿Ese término qué significa este último? Reabrir la arteria que está ocluida. Acá hay una arteria ocluida, seguramente la descendente anterior, de las 3 principales que irrigan el músculo cardíaco, y esa arteria está tapada. Es lo más probable. Puede haber otras variantes anatómicas que se ven en el momento del cateterismo, pero de lo que nadie puede dudar es que en este momento lo que hay que hacer es reperfundir, lo que se llama la reperfusión. Y la reperfusión depende en qué medio uno esté. Ahí entran a jugar muchas variantes. Una cosa es estar en Montevideo, en el centro urbano de Montevideo, y otra cosa es estar en el interior del país. Doctor Juncker, antes de ir a ese aspecto que es el tratamiento y que lo vamos a abordar un poquito más en profundidad en nuestro bloque siguiente, quisiera tratar de aclarar un poco más. Ya presentamos en el segundo bloque de nuestro programa, digamos, algunos de los aspectos del electrocardiograma y el tema de cuando se produce un infarto completo o un infarto incompleto, pero allí abajo estamos viendo lo que yo mostré en la gráfica anterior, en uno de los slides anteriores, que es que cuando se obstruye una arteria hay 3 zonas bien delimitadas donde está afectado el músculo cardíaco. En su parte central, que es donde ocurre el mayor daño, que es la muerte celular llamada necrosis para las personas, está, si ustedes ven al pie, sobre la derecha, que hay distintas imágenes, es lo que está marcado en negrita. Es difícil desde acá mostrarlo, pero es lo que llaman la onda Q. No sé si tú lo llegas a ver. No, se ve perfectamente. Que a la izquierda se ve normal
Sí. Y a la derecha después hay 4. Hay 4. En la segunda, y donde está marcado con negro, está resaltado, esa imagen representa la necrosis. En la primera imagen de la derecha, que está sobre esa... En lo negro está arriba. Está lo negro, doctor Juncker está manifestando la zona en el entorno a la necrosis. Exacto, en la zona de sufrimiento, digamos, ¿no? El electrocardiograma aporta muchas cosas porque además de dar la región o la zona, la arteria probablemente comprometida, también da una idea cuando nosotros tomamos el primer contacto con el enfermo, de cuánto tiempo de evolución puede tener. Los infartos tomados muy precozmente en general no se ven en el segundo dibujo, en la segunda imagen de la derecha, se ve solamente en la primera. Eso es cuando es bien precoz llamamos la primera hora. Ya cuando empieza a pasar el tiempo, empieza a aparecer la imagen que Eduardo muestra en la segunda imagen, y después ya cuando el correr de los días aparece la tercera y la cuarta. Son distintas etapas evolutivas del mismo electrocardiograma que el paciente tendría si uno siguiera electrocardiográficamente los días del paciente, ¿no? Lo que es claro es que cuando uno se encuentra con la imagen que se ve en el dibujo 1 o en el dibujo 2, pocas dudas ofrece eso, y lo que hay que hacer es muy claro y está protocolizado en todos lados, ¿no? Que es lo que hablamos hoy. Esto es muy claro cuando se presenta de esta manera. El problema es cuando no se presenta de esta manera. Cuando el electro no ayuda tanto como en este caso. Cuando el electrocardiograma no es tan categórico, y ahí es donde entran a jugar otra serie de herramientas que tenemos para hacer diagnóstico, como son los biomarcadores, que son sustancias que se extraen de la sangre, que directamente por daño del músculo cardíaco se empiezan a liberar, y nosotros tenemos posibilidad de ir seriadamente rescatando del plasma sanguíneo, y si uno hace la medición cuantitativa de esos biomarcadores, puede decir, bueno, este enfermo tuvo un evento coronario, probablemente constituye un infarto, que no se vio electrocardiográficamente, pero que directamente igual nos está avisando que el enfermo tiene la enfermedad coronaria y tiene una serie de connotaciones desde el punto de vista pronóstico, terapéutico y de estudios que están claramente definidas. A eso la gente le llama las enzimas cardíacas, Exacto. O sea, más conocido en la jerga popular, enzimas cardíacas. Entonces tenemos que no siempre el dolor es típico. ¿Hay infarto sin dolor en el pecho? Los diabéticos particularmente son pacientes que tienen un trastorno en la sensibilidad a nivel cardíaco directamente, y hacen en un porcentaje no despreciable, tienen eventos coronarios sin la manifestación típica del dolor en el pecho. A veces es una crisis de fatiga, a veces es un mareo, a veces es una sudoración nomás. Pero nosotros vemos pacientes que por un síntoma que no parecía un evento coronario, le hacemos un electrocardiograma y tiene alteraciones sugestivas de... Y también tenemos pacientes que no tienen el electrocardiograma típico y, como Claro. tú decías, manifiestan. ¿Y cómo hacemos para resolver esto? Bueno, ahí entonces la secuencia, por supuesto, depende de la situación del paciente. Si es una situación de alto riesgo, en general la resolución pasa en un área de cuidados críticos y se sigue ahí en el correr de las horas el seguimiento, que es con biomarcadores, como decíamos, o con imagenología. A veces un ecocardiograma también puede ayudar. Pero las armas, los pilares básicos son las características del dolor ciudad, tiene el electrocardiograma y los biomarcadores, que era lo que tú decías, la secuencia de biomarcadores en el correr de las horas. En el próximo bloque hay cosas que son claras, que un electrocardiograma lo tiene una emergencia móvil, Claro. y está en cada rincón del país, o la posibilidad de. El tema es, lo que me muestra ese electrocardiograma determina a veces cosas que en Montevideo se pueden hacer en segundos, rápidamente. Se planifican en minutos, y obviamente las posibilidades de sobrevivencia de ese paciente son muchísimas más. El doctor estuvo a punto de entrar allí, lo dejamos a propósito, Sí. porque son los temas que vienen en la cuarta y última parte del programa de hoy, en donde el doctor Juncker, obviamente, y también el doctor Bianco, en su especialidad, nos van a seguir hablando de este tema que lamentablemente afecta a miles de compatriotas por año, con prevalencia en el hombre, pero como ha marcado también el doctor en bloques anteriores, con la mujer, lamentablemente para el sexo femenino. Aumentando. Aumentando, es así. Pausa y ya venimos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores.
Los próximos minutos van a ser muy ilustrativos porque además de imágenes va a haber video, además también no van a ser imágenes desagradables. Eso es lo que les aviso, que es perfectamente digerible, pero son útiles para saber cuál es el trabajo que, como yo siempre digo, menos mal que existen estos médicos y obviamente los que hacen las intervenciones para permitirnos vivir mucho más si nos pasara una cosa de esta naturaleza. Doctor. Bueno, doctor Juncker, tenemos diagnosticado infarto agudo de miocardio. ¿Cuáles son los tratamientos habituales a los que se puede someter a una persona que está padeciendo de este trastorno? Sí, el concepto es, hay una arteria ocluida, una arteria que irriga un determinado sector del músculo cardíaco y esa arteria hay que repermeabilizarla. La repermeabilización hay básicamente dos formas. Una es la instrumental, a través de un cateterismo, que actualmente se hace por lo que se llama acceso radial, que es la arteria radial del antebrazo. Se introduce un catéter, que es un tubo muy largo, muy fino, en donde la punta queda puesta en donde nace la arteria coronaria, y a través de ese catéter se introduce una guía metálica por la cual pasa un baloncito que es la que se va a poner en la zona que está la obstrucción y se infla ese balón disgrega el coágulo, el gran componente coágulo que tiene la obstrucción coronaria, y después de que se disgrega el coágulo se pasa a través de esa guía un stent, que es una malla metálica, para que la gente tenga claro, son como los alambrecitos de las lapiceras, de las BIC. Ahí podemos verlo. Ahí está. Y ese stent después a través de otro balón se vuelve a expandir y eso hace que la arteria quede repermeabilizada y evita lo que antes pasaba cuando no se colocaban los stents, que era la reoclusión precoz. Seguro, volvía a pasar, ¿no? Exacto, se volvía a reocluir la arteria. Eso cuando estamos en medios en donde hay centros de hemodinamia, en la capital hay 6 centros de hemodinamia. Por eso usted decía que la diferencia entre el lugar que tiene estos centros de hemodinamia y lo que no lo tiene. Cuando no estaba impuesta la angioplastia como arma primaria para destapar la arteria, lo primero que surgió en la década del 80 fueron los fibrinolíticos. Son sustancias que disuelven los coágulos. Que al principio los primeros estudios se hicieron directamente a través de un cateterismo, directamente en la coronaria, y después empezaron a hacer por vía periférica y ahí se vio el gran adelanto que significaban porque no requerían una gran infraestructura para su utilización. Son sustancias que se pasan por vía intravenosa, disuelven los coágulos y entre los coágulos que disuelven están los que obstruyen la arteria coronaria. Y eso tiene una gran ventaja porque no solo se ha adelantado tecnológicamente en eso, porque ahora antes había que hacerlos en infusión, que demoraban 30 minutos, 40 minutos, ahora se hacen en bolo directamente, es una jeringa que se pasa a la jeringa directamente en minutos y ya el fármaco está actuando en el organismo. Y eso genera una gran facilidad para los tratamientos cuando hay que hacerlo a nivel prehospitalario, cuando uno está lejos de un centro hospitalario. Si uno está en el medio del campo o en una zona periférica donde está lejos de un centro urbano, si uno contara con la utilización de esas drogas para repermeabilizar pacientes que obviamente tienen infartos en el interior del país, que los hay. En Sí, Uruguay hay aproximadamente entre 2.500 y 3.500 infartos por año, de los cuales la mitad son en la capital y la otra mitad son en el interior. Y obviamente, en estudios que hemos hecho en la Sociedad misma de Cardiología, la reperfusión en Montevideo es distinta a la del interior. En Montevideo se hace mucho más instrumental, mucho más a través de cateterismos. En el interior se hace mucho más farmacológica. Un cateterismo, para los que no sabemos del tema, ¿se hace con visualización o se llega a la base de la arteria coronaria? ¿De qué forma? Se hace con introducción de catéter a través de la arteria radial y con imagen a través de un... En la imagen lo estamos viendo y vamos a ver si podemos largar un video que es lo que está visualizando la persona que desarrolla. Aquí en el centro tenemos un abordaje, lo que sería por vía femoral. Las flechas que van en verde es el abordaje, la punción de la arteria femoral donde se introduce el catéter y sube todo hasta el corazón. Como ven, llega primero hasta la aorta, pega la vuelta y llega hasta el origen de las arterias coronarias. Y es allí donde primero se tiñen los vasos con un contraste y una vez ubicada la lesión se pasa, como tú ves, Miguel, en la parte derecha inferior, una guía, dice guide wire. Sí. Ahí, wire. Se pasa y luego entonces se pasa
se infla un balón que es a la derecha abajo está inflado el balón que tiene o sea, en su entorno también ya el stent colocado, o sea que se dilata el balón, se dilata el stent y después se retira el balón y va quedando el stent colocado allí. Podemos ver el video de lo que se ve durante la realización del cateterismo cardíaco, por favor. Una cosa que hay que destacar. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo, ahí está. Ahí se ve el contraste. Claro. Ese es el catéter que... Gustavo, por favor, que yo... Sí, ahí se ve, en la punta del catéter está en el tronco de la coronaria izquierda, que se bifurca en una rama anterior, que es la descendente anterior, y una rama que va hacia la izquierda, que es la circunfleja. Bueno, ahí se ve una lesión en la circunfleja y en la descendente anterior también. Esa arteria que baja, que tiene una lesión muy clara ahí, esa es la circunfleja. Y esa es la coronaria derecha. Ese catéter se posiciona hacia la derecha y lo vamos a ver ahora. Inyecta contraste en la coronaria ahí derecha. Es donde hay un desfiladero. Que también hay una lesión. Ahí está la guía colocada, Gustavo, ¿no? Sí, ahí está la guía colocada en la lesión de la coronaria derecha. Seguramente van a inflar el balón. Ahí está el balón inflándose. Ahí se está inflando el balón. Ya la arteria queda abierta, pero para asegurar la permeabilización es que se coloca la malla o el stent en la misma zona, ¿no? Para que se mantenga y no vuelva a Exacto, no vuelva a recluirse, que era lo que pasaba antes de la época. Estamos hablando de que este adelante científico es de fines de los 70, comienzos de los 80 o más acá. Más acá, del instante de los 70, más de los 90, sí. Más de los 90. Quiero compartirte, Miguel, yendo a la necesidad de desobstruir la arteria, o sea, desobstruir ese coágulo que se ha formado y la placa que está debajo, favoreciendo el desarrollo del coágulo mientras seguimos viendo las imágenes, que en la década de los 80 yo formé parte del grupo de la unidad coronaria del Hospital Español, liderado en ese momento por el doctor Hugo Senra, que luego de haber ido a un congreso en Argentina trajo la idea de por qué no vamos a hacer aquí trombolíticos, y comenzamos allí en esa unidad por primera vez en el país a hacer trombolíticos y después se extendió de una forma de que prácticamente todos los infartos que recibíamos y no tenían contraindicaciones le hacíamos. Y en la década de los 80 hubo un cambio notorio, es decir, la mayoría de los pacientes antes los hacíamos con trombolíticos y hubo un determinado momento en que pasamos a hacer todo angioplastia. ¿Es así, Gustavo? Sí, sí, es así. Una cosa que quería destacar. Han visto, ustedes son testigos de toda la evolución. Sí. Digo, yo puedo contarle lo mismo de los medios, digo. Claro, es la evolución tecnológica. De la tecnología, claro. No, una cosa, tanto para un tratamiento como para el otro, el tema del tiempo es capital. Hay estudios muy claramente demostrativos que la mortalidad del infarto cuando se trata en la primera hora es menos del 2%, 1.4, 1.5, y cuando pasa a tratarse a partir de la cuarta, quinta hora, eso trepa casi al 8%. O sea, se mueren 8 veces más los pacientes que se tratan después de la cuarta, quinta hora. Lo cual no quiere decir que no haya que tratarlo, por supuesto hay que tratarlo, hay que reperfundirlos igual, pero quiero decir, eso da ejemplo y eso corre tanto para la angioplastia como para los trombolíticos. Cuanto más precozmente se hagan, más vidas se salvan por pacientes tratados. ¿Qué porcentaje bajo, felizmente? Seguro, el tema es que hay que estar cerca de un centro de estas características, ¿no? Es así. Doctor Juncker, hay veces que no se pueden realizar estos procedimientos o incluso hay pacientes que se hacen estos procedimientos, pero ¿qué otros medicamentos suelen administrarse para disminuir el riesgo de complicaciones y mejorar la sobrevida? Básicamente 3 o 4 medicamentos. Uno es la aspirina, que como antiagregante plaquetario evita la adhesividad plaquetaria, mismo en esa situación que se produce la obstrucción coronaria, hay mucho fenómeno inflamatorio local y mucha facilidad para que las plaquetas se pegoteen y se vuelva a formar un trombo. Y el uso de antiagregante plaquetario ha cambiado muchísimo la historia del infarto. Aspirina, clopidogrel, que es otro antiagregante que actúa por otra vía, pero que cumplen junto la misma función con la aspirina. Hay estudios muy contundentes para el uso de estatinas, que son drogas que justo este paciente le había dejado, seguramente por un problema de desinformación o mala estatinas información. Son para el tratamiento del colesterol, de los lípidos. Porque se ha visto que cuanto más precozmente se utilicen, es mucho más probable que el paciente se vaya de alta y cumpla con el tratamiento que se le hizo durante la internación. Entonces hay que dárselo durante la internación y a dosis altas.
Y después se utilizan betabloqueantes, que son fármacos que lo que hacen es disminuir, digamos, el trabajo cardíaco, básicamente en ese momento, en esa etapa aguda en donde puede haber problemas de inestabilidad eléctrica, arritmias, etcétera, se utilizan rutinariamente. Básicamente son esos. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Por supuesto que nos queda el postinfarto agudo de miocardio, el manejo. Ya hablamos de rehabilitación, hicimos un programa específico de rehabilitación, pero bueno, el Sí, tiempo que se ha tenía ido. que ver con la parte física y también psicológica, Sí, obviamente, sí, ¿no? sí. Le agradecemos por hoy, pero obviamente la puerta queda abierta porque en materia de cirugía cardíaca y de corazón en general y las afecciones hay muchísimo para hablar. O sea que le vamos a regalar un Alivior Sport y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, quiero decirles que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @saludcompromiso o compromisosaludwi @gmail.com, nuestro correo electrónico. Doctor, hemos llegado al final de otro programa. Por suerte, y bueno, contentos de haber colocado este tema, que esperamos le haya aportado a usted, señora, información sobre qué hacer si llega a tener un dolor en el pecho y tiene antecedentes. Bueno, ya sabe, cuanto antes consulte a su médico, consulte donde puedan asistirle. Lo han escuchado muchas veces, pero se los vamos a decir una vez más. Si los accidentes de tránsito, mejor dicho, las muertes por accidentes de tránsito y las secuelas con heridos graves o muy graves y cosas que quedan para toda la vida fueran causadas por un virus, una bacteria o una enfermedad, la reacción sería de una emergencia nacional gravísima. Sin embargo, no nos está pasando lo mismo con los accidentes de tránsito. Será el tema central del programa de la semana que viene para que entre todos entendamos que la solución no es solo nuestra, pero parte del problema y parte de la solución somos todos. Doctor, muchísimas gracias por hoy. Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima.